Bueno, a ver, hablemos de las cosas que pasan en la ciudad de Buenos Aires. Saluda al diputado Martín Urea. Contacto al mundo. Los protagonistas en AM 1070. Diputado, muchas gracias por atender a Radio del Mundo. Soy Silvina Brandín Marte. Buen día, ¿cómo está usted? Buen día, ¿qué tal? Bien, muy bien. Bueno, ¿cómo se preparan las bancadas de la oposición? En este caso, usted está integrando el bloque GEN, dentro del marco, imagino, más amplio, del Frente Amplio de Progresista, para debatir el presupuesto, pero por el otro lado, para saber qué le va a pasar a los porteños cuando tengan que pagar un nuevo ABL. ¿Cuál es la estrategia que se está siguiendo? Así que hay una única en la oposición. No, mire, la oposición lo que está discutiendo hasta ahora es, en primer lugar, un proyecto que nosotros impulsamos en la Comisión de Presupuesto que tiene que ver con el desdoblamiento del denominado ABL en una tasa que pague el sistema de, como se llama usualmente, de alumbrado, barrido y limpieza. Hay que tener presente que en la ciudad de Buenos Aires, por toda la contribución territorial, es decir, por el ABL y impuesto inmobiliario, se cobran alrededor de 1.500 millones de pesos, y por el sistema de recolección de residuos solamente se pagan 1.900 millones de pesos, con lo cual hay un desfasaje notable entre el servicio que se paga y lo que se recauda. Exactamente. Y por el otro lado, tener en cuenta que por la contribución territorial de la ciudad de Buenos Aires se recauda aproximadamente lo mismo que por patente, ¿verdad? Entonces lo que estamos diciendo es, está claro que hay un retraso, está claro que hay que corregirlo. Empecemos primero por aquellas propiedades que dentro de las 1.700.000 unidades contributivas que tiene la ciudad de Buenos Aires sean de mayores ingresos, y estamos planteando en ese contexto la aplicación de una modificación de la tasa sobre las propiedades de mayor valor que $500.000. A ver, un segundito. ¿Esto incluiría, por ejemplo, aquellos barrios como Puerto Madero, como Palermo, que ya sufrieron, que ya tuvieron un revalúo hace poco tiempo? No, le explico. El tema de los barrios es un criterio que aplicaron en su oportunidad en el acuerdo que llevó adelante Mauricio Macri y Tellerman en el año 2007, y se aplicó a partir del 2008, ¿verdad? ¿Qué significó esto? Sencillamente aplicar, como usted bien lo decía, no por el valor real de las propiedades, sino por el valor fiscal dentro de barrios, con lo cual en ese contexto podía ir un edificio de altísima capacidad contributiva con una casa chorizo que quedaba en el mismo barrio, por decirlo de una manera. ¿Y ahora? Lo que estamos planteando es utilizar el valor del mercado de las propiedades para a partir de ahí establecer un revalúo, y que las que paguen ya directamente son las que se sabe que valen más de $500.000. ¿Y ustedes harían un mix entre el valor fiscal y el valor de mercado, o tomarían ese valor real? No, la idea es converger en toda la ciudad el valor de mercado y aplicar tasas diferenciales de impuesto inmobiliario, como pasa en cualquier criterio de solución progresiva, es decir, suponer que el valor fiscal de una propiedad no tiene relación con la capacidad contributiva de quien vive. Ahora, lo que también hay que tener en claro es que esa capacidad contributiva no hay que tomarla con un criterio, diría yo, de exacción, con un criterio que destruya la capacidad de ingreso de quien vive allí. Porque hay una gran diferencia entre la valoración que le da el mercado con la valoración fiscal, ¿no? Y ahí habría que ver, si bien se habla de tasas diferenciales, cuál es el criterio de aplicación de las tasas y cuáles serían las diferencias, ¿no? Exactamente. El criterio que nosotros venimos planteando, ya no desde ahora, sino desde hace 4 años, es que el gobierno en su oportunidad debiera haber continuado con un programa que existía en la vieja Dirección de Renta de la ciudad, actualmente la GIP, que era la evaluación casa por casa del valor de mercado de cada unidad habitacional. Ahora, si prospera esta idea, desde su punto de vista, desde el bloque del GEN, o lo que la idea que usted está trabajando, diputado, ¿de cuánto sería la alícuota que se aplicaría a esta... a las propiedades de $500.000, el 7 por 1000. El 7 por 1000. Exactamente. Estamos hablando de las manifestaciones más altas de riqueza con una tasa que es acorde a los valores nacionales e internacionales, y que establece un norte a partir del cual convergir en 3 años en la evaluación de mercado de toda la ciudad. ¿Y aquellas propiedades que están por debajo de los $500.000 sufrirían alguna modificación o no en el ABL? En este contexto todavía no. Hasta tanto se haga un relevamiento concreto, no. Ahora, para que nos demos una idea, estamos hablando que con ese criterio recaudatorio, que es las propiedades de más de $500.000, no estaríamos percibiendo menos de un plus de cerca de 900 millones de pesos. Es tan brutal la simetría, para que usted se dé una idea, que hay propiedades de altísima capacidad contributiva, estoy diciendo propiedades en ABL,
Chico, Puerto Madero, que pagan por el servicio, por el impuesto inmobiliario, menos que lo que se paga por el servicio de cable. Claro, una situación de absoluta injusticia, ¿no? Así es, porque hay otras propiedades en Villa Crespo, Palermo, barrios como Belgrano, donde propiedades que, sin tener esa evaluación, porque cayeron en un barrio donde se suponía que con esta distribución de barrios se iba a hacer más equitativo, pagan esas que le estaba diciendo menos por cable, y estas en esos barrios 4 veces lo que se paga por cable por cuota. Sí, yo recordaba el revuelo que generó en algunos barrios como Palermo, el espacio en el que convivían las casas de las abuelas, que se venían abajo, que eran esas propiedades bajitas, cuadraditas tradicionales, con las que se reciclaban, o los condominios que estaban en ese mismo barrio, que llegaron a generar una situación de mucha angustia. ¿Hay un acercamiento entre las posiciones de la oposición y del gobierno para lograr que se aumente ese impuesto? Y en todo caso, ¿a partir de cuándo regiría? ¿Qué datos maneja usted? Mire, lo que han hablado con nosotros en términos informes, decirlo con todas las letras, hasta ahora no arrimó un papel en esta discusión. Lo que han hablado con nosotros es ver si atenuar el golpe, digamos, que implicaría la revaluación, esto es empezar a pagarlo a partir del año que viene, y en segundo lugar, ver cuál es la línea de corte que existe entre el valor de las propiedades. Lo que les estamos diciendo concretamente es que trabajen y nos traigan una propuesta y además que delimiten cuáles son las propiedades. Porque lo otro, quiere decir, tomamos, por decirlo de una manera, las boletas viejas, las del año 2011, y les aplicamos a todas un 30%, realmente nos parece un disparate. Han invitado al ministro Grindetti. ¿Qué movida están haciendo para conocer de primera mano cuál es la idea del Ejecutivo? Bueno, el Ejecutivo hasta ahora primero tendría que tener una propuesta, porque nosotros invitar al ministro para que nos haga un comentario sobre una ley inexistente, la verdad que no nos parece razonable. Lo que le hemos planteado al presidente de la Comisión de Presupuesto es que una vez que ellos tengan una propuesta consistente, a partir de ahí sí venga el ministro de la legislatura y explique cuál es el criterio mediante el cual le quieren impulsar. Álvaro González les dio una respuesta, él preside la Comisión de Presupuesto. El presidente de la Comisión de Presupuesto nos ha dicho que cuando tengan una propuesta definitiva, evidentemente tienen la mayor vocación del mundo para dialogar. Pero ¿Y con el presupuesto qué va a pasar? El presupuesto tiene que entrar a la legislatura el 30 de septiembre, pero antes o después, y esto se lo quiero decir con claridad, hay que rediscutir también el presupuesto 2011. ¿Por qué? Y porque la ciudad, usted sabe, ha tenido recaudación extraordinaria en función de la tasa de inflación y en función del crecimiento de la actividad económica. Esto ha generado recursos extraordinarios y hay que readecuarlos en el funcionamiento del presupuesto 2011, porque así lo establece la ley de administración financiera, con lo cual habría 3 discusiones de esta naturaleza. Obviamente la discusión de la BL esta que se ha planteado, la rediscusión del presupuesto 2011 para autorizar al gobierno a gastar en función de esta recaudación extraordinaria y la propuesta presupuestaria para el 2012 que debe entrar a la legislatura antes del 30 de septiembre. Y me imagino que iban a tener polémica por la cantidad de recursos que se asignan, que va a pasar además con áreas muy sensibles como salud y como educación, ¿no? Que siempre traen tantas cuestiones. ¿Usted cree que este supuesto acercamiento que hay ahora entre el Poder Ejecutivo Nacional y el porteño va a permitir, en definitiva, teniendo en cuenta las herramientas que se necesitan, presupuesto, crédito, etcétera, etcétera, una mejor perspectiva de obras, por ejemplo, para el próximo ejercicio para los porteños, una mejora en líneas concretas en la calidad de vida de los vecinos de la ciudad? Mire, son 2 niveles. La ciudad de Buenos Aires no ha carecido de recursos para tener mejores niveles de obras, ¿verdad? De hecho, ha tenido subejecución en obras en función de los presupuestos votados, lo cual no quita responsabilidad al gobierno nacional de haber aplicado una serie de mezquindades y malos tratos al gobierno de la ciudad de Buenos Aires en materia de restringirle acceso a obras de financiamiento de largo plazo y cuestionar su capacidad de admitir recursos por endeudamiento para obras de infraestructura de mayor envergadura. Ahora, no hay excusa por parte del gobierno de Macri que obras que fueran necesarias en salud, en educación, en vivienda no tuviesen el financiamiento debido. De hecho, para decírselo con todas las letras, en materia de la construcción de viviendas, este año, por lo que ya llevamos del año, tenemos ejecutado menos del 30%. ¿Menos del 30% con lo que implica la necesidad de techo en la ciudad de Buenos Aires? Menos del 30% con lo que implica la necesidad de techo y con las tragedias que hemos tenido en diciembre del año pasado, ¿verdad? Y el tema del Hospital Rivadavia, el diputado, ¿usted sabe algo de eso? Por eso parece un predio abandonado con la importancia que tuvo, ¿no? Por un lado la maternidad y por el otro el hospital en sí. El problema del Hospital Rivadavia es un problema grave porque la verdad es que esto es
es hijo de un mal diagnóstico original del gobierno de Macri. El gobierno de Macri originariamente, yo no sé si ustedes se recordarán, había planteado por boca de Rodríguez Larreta, cuando llegaron, convertir el Hospital Rivadavia, cerrarlo y convertirlo en un macro geriátrico. Es decir, nunca tuvieron en la cabeza la reconstitución y la reformulación del Hospital Rivadavia como hospital. Ajá. Y entonces, ante la falta de planificación estratégica en relación con el Rivadavia, lo que se ha hecho es tratar de tapar cada uno de los agujeros que van sucediéndose allí, pero sin un mecanismo de reformulación estratégica. Y me parece que me merece una cuestión de fondo, ¿no? Un debate de fondo. Diputado, lamentablemente hoy lo tengo que dejar, ya son las 6:56. Le agradezco este contacto y orientarnos sobre cómo va la discusión sobre presupuesto y ABL aquí en la ciudad de Buenos Aires. Ojalá podamos volver a hablar dentro de poco tiempo. Con todo gusto. Muchísimas gracias. Es el diputado Martín Urez, es economista, es vicepresidente de la Comisión de Presupuesto en la legislatura e integra además el bloque GEN. Muchas gracias. 6:56, despedimos al diputado Urez. La verdad que me gustó mucho conversar con él y vamos a decirle muy buenos días a Claudio Suchovich. Ahora en Radio El Mundo, el comentario económico-financiero de Claudio Suchovich.